Bien. Pero cuando hablamos de periodo parcial, dijimos que vamos a ocupar el proceso unificado. ¿De acuerdo? Dijimos que la tratamos así. Pero, bueno, me ocupa que no me equivoque. Si estamos usando el proceso unificado, el proceso unificado es seguramente el que establece a su vez una estrategia de desarrollo de software, pero también provee de métodos de desarrollo de software. O sea, es algo completísimo. ¿Sí? ¿Por qué es una estrategia? Porque me dice todo el ciclo de vida tenés que recomponerlo en ciclos. Es decir, el software se va desarrollando por partes, por diferentes. Son diferentes. Como estrategia de desarrollo. Pero también establece métodos. Si hoy día me pregunto cuáles son los pasos que ustedes van a seguir para hacer el análisis, lo menos que podrían haber dicho es eso: agarrar los pasos que establece el proceso unificado para hacer el análisis. ¿En qué parte del proceso unificado están esos pasos a seguir? ¿En qué parte del proceso unificado están definidos los pasos a seguir, por ejemplo, para hacer análisis o para hacer diseño? Ustedes van a hacer lo más fácil de revisar y saber. Por más que su software esté una belleza, si ese día no es el reflejo del proceso que estamos creando, ni siquiera vamos a llegar a mirar esto. Repito la pregunta: ¿en qué parte del proceso unificado, ese que están usando, que tendría que tener la próxima semana, están descritos los pasos a seguir para, por ejemplo, hacer el análisis? ¿Captura de requisitos? No está mal, pero tiene un nombre. Los grupos de trabajo, exactamente. El proceso unificado tiene un conjunto de grupos de trabajo que me describe exactamente cómo hacer cada una de las principales actividades que hacemos durante el desarrollo de software. Hay un grupo de trabajo para captura de requisitos, hay otro grupo de trabajo para análisis, hay otro grupo de trabajo para diseño y también para implementación y también para las pruebas. Ahora, ¿qué tiene cada grupo de trabajo? Tiene tres aspectos muy interesantes. Primero, el conjunto de actividades que involucra cada grupo de trabajo. Segundo, los responsables de cada una de estas actividades. Y lo tercero, la secuencia. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Qué se puede hacer en paralelo? Por eso es que si ustedes lo ven en el libro del proceso unificado, cada grupo de trabajo está representado en un diagrama de actividades organizado. ¿Cierto? ¿Cierto? Bien, entonces, ahora, ya que está el panorama claro, por un punto, dentro del punto del tema de los métodos, nosotros tendríamos que fácilmente identificar de todos los métodos que conozcamos cuál es el más conveniente para desarrollar el software. Por ejemplo, en implementación, ustedes que saben y programan bastante, ¿cuántos métodos o alternativas de programación conocen? Una es la programación está objeto, pero ¿será que es la única forma de desarrollar software o implementación? No, yo podría hacerlo con una programación clásica estructurada. Va a funcionar, claro. De repente podríamos utilizar una programación basada en lo que se denomina programación funcional. Igual, dependerá del tipo de software para ver cuál es el más conveniente. Por último, cuando hablamos de la tecnología de la ingeniería de software, más allá del enfoque de calidad de la estrategia de los métodos, ahora obviamente tenemos que hablar de las tecnologías. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les preguntaba a un determinado proyecto cuál es la herramienta, pero cuál es la tecnología que se ocupa? Ustedes mencionaron un montón de elementos o puntos. Todos los que mencionaron normalmente estaban en la parte de herramientas. Entonces, eso ya queda rápidamente claro. Pero la tecnología no es solamente herramientas, es todo. ¿Cuáles serían las herramientas que nosotros usamos en el ámbito de la
ingeniería de software. Podemos separarlos probablemente con mucha facilidad, por lo menos en dos categorías. Por un lado software y por otro lado hardware. Es decir, es lo que nosotros ocupamos para desarrollar software. En términos de hardware, ¿qué ejemplos colocamos? Seguramente infraestructura o no sé, servidores, instancias, VPS, lo que vayamos a modificar. Laptops o computadoras personales, impresora, router, escáner, algún tipo de sensor, no sé, depende del software que queremos realizar. En otra categoría, en el software, ¿qué podríamos mencionar? Es como que fuera el taller de un ingeniero de software que encontramos como herramientas hardware y software. Hardware ya mencionado. Software, ¿qué sería? Sistemas operativos, gestores, motores de base de datos, seguramente, herramientas GES, entorno de desarrollo, lenguaje de programación, framework, componentes, cosas así. Entonces, para nosotros todo esto se convierte entonces en la tecnología del ingeniero. Bueno, ahora coloqué como un título marco de trabajo genérico del proceso de software. Marco de trabajo genérico del proceso de software. Bueno, dentro de lo que viene a ser la manera, la forma que como la ingeniería de software sugiere que deberíamos encarar el proceso de desarrollo de un software, nos plantea esto que tenemos. Es un marco de trabajo. Es como un marco de trabajo en inglés, ¿cómo sería? Marco de trabajo. El framework. Y en implementación, cuando están codificando un framework, ¿para qué les sirve? Cuando usan, no sé, por ejemplo, PHP usa Dart. Para que se acuerden utilidad de ese framework. Por lo menos hace dos cosas. Uno, la estructura del proyecto. Y dos, hay muchas cosas que de repente simplemente revisamos. Bueno, esto es algo parecido. Es decir, nos estructura que el proyecto más o menos debería desarrollarse en base a una visión que es el proceso. ¿Cómo? De tal. En primer lugar dice, no interesa la estrategia en el desarrollo que yo usé.
Ustedes pueden usar la estrategia que vean más conveniente. Pueden usar cascadas, espirales, scrum, ustedes quieran. El punto es que esto que vamos a comentar aquí tiene que aparecer. O sea, en alguna parte tiene que aparecer. Es como que dijeran, vale, tenemos que decir, no se debería desarrollar software si no hay una etapa de comunicación. Pueden ponerlo con nombre si quieren, no necesariamente tiene que aparecer. No se debería desarrollar software si no hay en algún momento donde se haga una planificación. Tampoco podríamos decir que es un proceso de ingeniería de software si no se generan modelos. Y es obvio que el software no aparece si no escribimos código. Y finalmente es necesario hacer el correspondiente corte en marcha o corte de producción. Vamos comentando cada una de ellas, pero a ver, yo voy a comentar así, de forma lineal, con este nombre y en ese orden. Lo que no quiere decir que ustedes no tengan que aplicar exactamente así. ¿Por qué? Porque va a depender del proceso de software que usen. Por ejemplo, si hoy os hago un proceso de software basado en la estrategia cascada, esto seguramente va a ser lineal. Primero esto, después esto, la comunicación de todo el proyecto, la operación de todo el proyecto, el modelado de todo el proyecto, eso es cascada, si no trabajo. Pero si ocupo Scrum o ocupo proceso unificado, ya no voy a trabajar de esa manera, no es cómo lo voy a trabajar. Porque Scrum y proceso unificado y su enfoque tienen lo mismo. ¿Cómo lo tendría que trabajar? Como el ciclo de vida de, por ejemplo, el proceso unificado es un conjunto de ciclos. El ciclo 1, el ciclo 2, el ciclo N. En Scrum es lo mismo, excepto que en vez de llamar el ciclo, ¿qué le llama? El sprint 1, el sprint 2 y el sprint 3. ¿Qué me está diciendo? Que la forma de cómo debo encarar el desarrollo del software es por parte. Aquí voy a hacer una parte del software, aquí otra parte. Pero no le llama parte, le llama incremento. ¿Qué entiendo por incremento? Que aquí voy a generar una versión de software en producción, una versión operativa. En el siguiente ciclo va a ser un incremento a este de acá. Ese incremento puede venir dado de dos maneras. Uno, que la versión que se obtiene acá tiene mayor funcionalidad que esta de acá. O simplemente este de repente no tiene mayor funcionalidad, pero tiene optimización o mejora a la versión previa. Pero cada ciclo, cada sprint termina con una versión operativa. Por eso en la clase anterior les decía, a partir de la próxima clase, ustedes ya concluyeron por lo menos un sprint. Si tienen una sprint, tienen una versión operativa. Tienen que tener. La tienen que tener todo el tiempo. Si ahorita yo me siento y empiezo a quemar grupo por grupo, no me pueden decir no tengo. De hecho, que me digan no tengo es por lo que no me puede decir no me ha avisado. Estamos usando el proceso basado en el programa. En cambio, si estuvieran usando el sprint, perdón, el proceso unificado, me dirán, no lo tengo porque yo te he dicho que mi ciclo dura 4 meses. Mejor 4 meses de su ciclo, no puedo decir nada. Pero con el Scrum no hay. Dice mínimo 2, máximo 4 semanas. Debemos entender. Te decía, ¿cómo usamos esto en el Scrum o en el proceso unificado? Esto se hace en este ciclo. Lo mismo se repite en este ciclo. Lo mismo se repite en este ciclo. Es decir, no lo hago una vez, lo hago en cada ciclo. En cambio, si fuera cascada, voy a hacer una sola. Bueno, entonces, por eso yo voy a comentarlo así. Porque alguna vez me pasó. Es que yo quiero comentarlo así, yo voy a hacerlo implementado. Esto es un marco de trabajo, va a depender de la estrategia que ustedes ocupen para desarrollar. Bien, vamos con esta primera. En teoría, desde el punto de vista de la ingeniería de software, nadie debería desarrollar software si en alguna parte de su proceso de software no establece mecanismos de comunicación. ¿Entre quién? Mínimamente el equipo que desarrolla software y obviamente él tiene que haber una etapa de comunicación. Eso prácticamente es natural, ¿no es cierto? Es difícil que alguien se ponga a desarrollar software si no establece comunicación con él. ¿Cuál será el propósito de esta etapa de comunicación?
El propósito de esta etapa de comunicación es que una vez comenzada la comunicación, nosotros tengamos a lo que típicamente conocemos como una discusión del problema, o tengamos un contexto general del sistema donde pensamos poner en marcha, o finalmente tenemos una especie de enunciado del problema. En la vida real, digamos, no nos entrega el cliente, mira, este es el problema a resolver. En cambio, en un nivel académico sí puede pasar. Por ejemplo, no sé, están en base de datos, el profesor les trae un enunciado y le dicen, modélelo o háganle la implementación. Pero en la vida real no se nos ocurre, ¿no es cierto? Tiene que haber seguramente una etapa donde nosotros, a través de algún tipo de mecanismo, logremos obtener eso. ¿Qué es eso? El problema, el contexto del sistema, el enunciado del problema. Propósito central, entender un texto donde yo al final voy a poner en marcha un sistema. Ahora ustedes en su cuaderno escriban un conjunto de alternativas o acerca de cómo harían la etapa de comunicación en un proyecto. ¿De qué se valdrían? ¿Qué ocuparían? Pueden colocar, no sé, algunas técnicas, algunas herramientas que ustedes conozcan, que son muy convenientes y apropiadas usarlas en una etapa de comunicación. ¿Se sabe de qué trata el proyecto? Encuestas, solamente las encuestas probablemente son muy útiles cuando se trata de tener información de un ámbito bastante disperso, grande. Reuniones, claro que sí. Eso que veían, ¿cómo se llama? ¿El CAO? La CICAWA, funciona, claro que sí. Análisis de relajo, de análisis de problemas también. Llegar, a veces es necesario que vayamos allá al lugar de los hechos y hacer como una especie de pasantía, lo que nos permita estar allá en el sitio mirando todo lo que ocurre. También sirve. Tener acceso, qué sé yo, hay muchas empresas que tienen una especie de manual operativo en el cual están escritos todas sus políticas de negocio. Al final y al cabo permite conocer las políticas de negocio, cómo trabajan. Cuantificar volúmenes de información que se ocurre en el lugar. Probablemente conocer las características de los usuarios, o posibles usuarios. Desde el punto de vista del proceso unificado, por ejemplo, para esta parte plantea dos puntos bastante claros. Uno, el modelo de negocio. ¿Para qué es el modelo de negocio? Para esto, para entender el modelo de negocio que nosotros conocemos como proceso unificado no describe cómo el software va a funcionar. Describe las políticas de negocio que ocurren allá donde el software se le va a poner más decía en el país. Del otro es el modelo de dominio. ¿Para qué sirve el modelo de dominio? Alguien usa el modelo de dominio para diseñar la base de datos, está mal. El modelo de dominio justamente sirve para eso. Modelo de dominio. ¿Qué significa eso? Dominio en matemáticas, ¿qué viene a ser un dominio? En funciones. Eso más o menos, ¿no? Los valores que uno puede tomar, por ejemplo, yo veo un modelo de dominio, lo que estoy viendo es el alcance del sistema o del proyecto. No estoy viendo la base de datos. No estoy viendo que cada clase es una tabla o que cada clase es un código. No, que cada clase es un concepto. Eso es el modelo de dominio. Por eso un modelo de dominio en su clase apenas tiene atributos muy específicos, concretos, no tiene un método general. ¿Cuándo usar un modelo de negocio? ¿Cuándo usar un modelo de dominio?
también va a depender del tipo de proyecto. Si estoy haciendo un sistema de información, o también llamado software de gestión, o también llamado sistema de gestión empresarial, un modelo de negocio es conveniente. Pero si estoy haciendo una herramienta como la que ustedes están haciendo para el primer examen parcial, o de repente estoy haciendo un profesor de texto, o de repente estoy haciendo un combinador, ¿qué no voy a hacer un modelo de negocio para eso? No hay problema. Lo que voy a hacer es un modelo de negocio. Todo eso que estoy comentando son las posibilidades, las alternativas, las opciones que yo tengo para hacer una etapa de resultado final. Tenemos un contexto del sistema, probablemente tenemos una descripción del problema, probablemente tenemos una comprensión total de las políticas de negocios si fuera el caso, o simplemente tenemos un enunciado. Una vez que ya está la etapa, llamémosla, relativamente clara acerca de lo que queremos trabajar, aparecerá una necesidad también de la planeación. Para la ingeniería de software, dice, el único camino al éxito de los proyectos es la planeación. Se reconoce de una manera chiquita, puede publicar y podemos estar haciéndolo como. Todos nosotros tenemos una idea de lo que es la planeación. Entonces, igual otra vez acá en su cuaderno escriban por favor un conjunto de puntos que ustedes consideran que se deben tomar en cuenta durante una planeación. Vamos a decir que le dicen, mira, dado este proyecto, elabora su respectiva planificación. Quiero que me escriban qué puntos involucra la planeación del proyecto. Una planificación, entonces lo menos que puedo hacer es definir objetivos. Junto a eso, seguramente también es importante definir el alcance del proyecto. Necesito determinar y conocer de dónde a dónde abarca el proyecto. También este alcance profesional va a ser muy distinto si yo voy a usar una estrategia lineal como cascada versus a que si voy a usar Scrum o el proceso unificado. Si voy a usar el cascada, este alcance, ¿de quién debería ser? Si voy a usar esto, este alcance, ¿de quién debería ser?
del ciclo o del estudio. O sea, son esas cosas que tienen que tener en cuenta al momento de implementarlo, porque eso es lo que yo voy a mirar en los proyectos que te presenten. Yo lo dije varias veces, no me voy a centrar en que son funciones. Obvio que va a funcionar, sino que van a entrar. Lo vamos a poner a mirar la forma como lo han desarrollado, lo vamos a poner a mirar seguramente las características o los factores de calidad. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, alcance. ¿Qué más? Ahí decía, estimaciones de costo, tiempo, esfuerzo, recursos, seguramente gestión de riesgo, porque no solamente las cosas pueden salir bien, pueden que no salgan simplemente bien o vulnerables. Análisis de factibilidad. En todos esos puntos, para nosotros es la planeación. Resultado de la planeación. Por ejemplo, podríamos estar hablando que por lo general en el ámbito de la materia, resultado de la planeación, generamos lo que se denomina el plan de administración del proyecto de software, el PAN. Este es uno de los puntos que más adelante lo vamos a desarrollar en clase, para que ustedes al final puedan construir el plan de proyecto que van a aplicar al proyecto de mercado. Bien, vamos acá al modelado. Por cosa que está mal hecho. Si buscaríamos un concepto para definir lo que es un modelo, ¿qué podríamos comenzar? Si quieren, pongamos antes ejemplos del modelo. Ejemplos de modelo, ¿cuáles serían? Por lo general, por ejemplo, siempre escuchamos algo como esto. Si hay alguna actividad común entre todas las ingenierías, entre todos los ingenieros, modelo, es decir, que hay modelo para hacer su trabajo, sea un civil, un petrolero, un químico, un informático, es parte natural de su trabajo hacer modelos. Entonces, si eso es verdad, ¿cómo definimos un modelo? Un plano, por ejemplo, de una construcción civil es un modelo, sí. Un diagrama de clases es un modelo, sí. Un diagrama de campo de uso es un modelo, sí. Un diagrama de flujo es un modelo, sí. Una relación, una ecuación matemática es un modelo, sí. Esos son modelos. Pero ahora ensayemos alguna definición, un concepto de modelo. ¿Qué más? ¿Qué será un modelo? Porque si aquí dice modelado, nos está diciendo que tenemos que construir un modelo. Y los modelos, como ejemplo, son los que hemos mencionado. ¿Cuál será la herramienta más utilizada en nuestro ámbito para elaborar modelos? Yo creo que ustedes van a decir WebM. Está bien, sí. ¿Qué significa WebM? Eso, ¿no? El lenguaje unificado de modelado, es decir, es un lenguaje que deberíamos utilizarlo para generar o construir modelos. ¿Qué vamos a modelar? Software. ¿Pero qué es un modelo? ¿Cómo lo puedo definir? Ya sabemos ejemplos. ¿Podría ser una representación gráfica?
por ahí, ¿no? Podríamos decir que un modelo no es otra cosa que la representación abstracta del mundo real. Normalmente lo definimos de esa forma, un modelo. Un modelo es la representación abstracta del mundo real. Bien, cuando decimos abstracta, estamos diciendo que cualquier aspecto del mundo real lo podemos representar con abstracciones. Dibujos, números, letras. Y ahora, preguntemos esto. ¿Qué tan esencial, importante será esto de modelar en un desarrollo de software? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Será que modelar es algo que beneficia, aporta? De repente para alguien lo puede colocar como un aprendizaje, tal vez. ¿Cómo lo ven? Facilita entender de manera rápida, por ejemplo, aspectos de software, por ejemplo, la base de datos, rápidamente visualizar los diagramas, los cuadros, o un diagrama de secuencia, con una funcionalidad, son diagramas de secuencia, por ejemplo, el inicio de sesiones, tiene los pasos. Una pregunta, ¿ustedes cuando desarrollan software modelar? Sí. Más allá de la base de datos. ¿Qué modelo hace cuando desarrolla el software? ¿Qué modelo hace? Aparte del diagrama de clase que después se usa para la base de datos. Bien, ahora hagamos lo siguiente. Vean cómo lo trabajan. Pónganse que van a desarrollar software. Vamos a suponer que hacen un modelo y luego en teoría hacen la implementación. Cuando hacen la implementación, miran los modelos o lo hacen independiente de los modelos. O hay quienes hacen cosas peores, ¿no? Hacen directamente la implementación y luego los modelos los obtienen a través de una herramienta de inversa que le entrega el código y le genera. Eso no es una forma correcta de usar. Para que nos convenzamos, para que nos podamos convencer de que hacer o elaborar modelos es beneficioso, en su cuaderno van a escribir lo siguiente: hagan una lista, llamémoslo así, de razones o beneficios del modelar durante el desarrollo de software. ¿Cuáles son los beneficios de construir, de realizar modelos cuando desarrollo software? O si quieren fundamentos, razones del por qué hay que modelar. Por lo menos escriban unas 3 o 4. Igual, sin buscar en internet, ni mucho menos, es lo que ustedes tienen como, llamémoslo así, práctica cotidiana. Si no modelan, no sé, qué van a escribir, pero si no modelan, vamos a escribir. Porque si no modelan, ¿qué van a escribir? Nada, porque no están convencidos con los modelos que se hagan bien pagados.
ser que ustedes quieren convencer a alguien, por poner jóvenes que están en primer, segundo, tercer semestre, que hagan su práctica normal cotidiana que siempre que desarrollen el software o el modelo. ¿Qué dirían? ¿Cómo lo convencen? ¿Para qué sirven los modelos? Ahora pues escucharlo. ¿Cuál es el apellido? Salazar Guido. ¿Guido? ¿Qué escribió Guido? Yo puse primero para dar una idea general acerca del... ¿Haces en su vida o no? Sí. ¿Pasa muy seguido o de vez en cuando casi nunca? Normalmente no. Es decir, hoy estoy escribiendo código y mañana lo que escribí ayer o hace 3 o 4 días estoy borrando. Ahora pregúntense por qué ocurre eso. ¿Qué les hace borrar el código? ¿Por qué tienen que estar en una situación como esa? Porque como no hacemos el modelado nos puede servir también para detectar problemas que nos pueden ocurrir o surgir a la implementación, y como no hacemos eso, por eso comúnmente sale lo que es prueba y error. Sí. Normalmente podríamos hablar de algo como está comentando en el proceso de desarrollo. Hay quienes, por ejemplo, medio entendemos el problema y ya están escritos. Medio se le ocurre una solución para el problema, también está escrito el código. No se dura eso que está medio en medio, al final no termina bien. ¿Y qué queda de hacer? Deshacer. Y el hecho de hacer y deshacer al final termina destruyendo lo que nosotros denominamos la productividad. ¿Por qué trabajamos así? Ahí nosotros podemos encontrar lo siguiente. Dentro de un proceso normal de desarrollo de software, hay actividades que son las más típicas donde los modelos se generan casi por defecto. Uno, lo que denominamos el anuncio. Normalmente, estas dos etapas de análisis y de diseño son las actividades típicas donde la generación de modelos es prácticamente natural. Alguien puede hacer esto, a ver, yo voy a preguntar. ¿Es posible hacer análisis directamente escribiendo código? No, pero ¿alguien lo hace? Sí. ¿Es posible encontrar las soluciones de un software sin hacer el diseño? No. ¿Pero alguien lo puede hacer directamente escribiendo el código? Sí. O sea, ¿qué es lo que está fallando? Es la forma de cómo abordamos el trabajo. ¿Por qué nosotros decimos hace rato, hacemos que nuestra productividad disminuya? ¿Por qué? Lo que hacemos, deshacemos. ¿Por qué lo hacemos? Por un trabajo, llamémoslo así, poco efectivo, a veces no existe, del análisis y del diseño. ¿Qué es el análisis? ¿Cuál es el propósito del análisis? Entender, comprender. Entonces, si uno puede escribir código sin haber entendido correctamente el problema, la probabilidad de que tenga que deshacer lo que escribir es demasiado alta. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando de repente soy una persona exageradamente optimista, donde creo haber entendido el problema sin haber hecho más nada más que escuchar probablemente apenas algunas ideas o objetos que me ha dado el cliente, y en base a eso me empiezo a definir lo que es el problema. Fíjense su nombre, análisis. Análisis no quiere decir que es un trabajo por encima. Otro sinónimo de análisis, ¿qué sería? En vez de analizar y que representa visibilidad, ¿qué diría? Para empezar, el análisis seguramente tiene que ver con una actividad de mucho detalle, un trabajo minucioso.
un trabajo donde seguramente la profundidad en lo que se está trabajando es bastante buena. El análisis y el diseño, decimos, es la parte central dentro de lo que viene a ser el modelado. ¿Por qué nosotros generalmente estamos borrando líneas de código? Porque seguramente, entre otras cosas, estas dos han sido trabajadas de manera independiente. No sería nada raro que yo tenga que borrar líneas de código si estoy consciente de que medio entendí el problema de escribir código. No sería nada raro que empiece a borrar líneas de código si medio definir una idea me la puse a implementar una vez un tipo de trabajo. Si yo les preguntara qué es el análisis, yo estoy seguro que cada uno tiene una idea muy clara, porque han hecho materias como uno o dos en las cuales han trabajado. Pero ahorita lo que voy a hacer, les voy a dar unas preguntas para comprender el análisis. Y no nos debería quedar ninguna duda. Vamos con la primera pregunta. Esta pregunta, repito, tiene el propósito de poder comprender a cabalidad de qué hablamos cuando decimos análisis en un proceso de desarrollo de software. Primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del análisis? ¿Cuál es el propósito del análisis? Segunda pregunta. ¿Cuál es el producto o resultado entregable? ¿Cuál es el producto, resultado o entregable que genera el análisis? ¿Será? ¿Cuáles son las tareas o actividades que aparecen durante el análisis? ¿Cuáles son las tareas o actividades que se realizan durante el análisis? Cuarta, ¿cuáles son los roles o trabajadores que participan durante el análisis? ¿Cuáles son los roles o trabajadores que participan durante el análisis? Última pregunta. Encuentre ejemplos de posibles defectos que puedan aparecer en un software que ya está en producción, de posibles defectos que puedan aparecer en un software que ya está en producción, y que estos defectos se deban a un ineficiente trabajo durante el análisis. Que estos defectos se deban a un ineficiente trabajo
durante el análisis. Bien, vamos respondiendo a estas preguntas. Vamos a estudiar un minuto por pregunta, sí. Escriba la respuesta. ¿Cómo debe ser esta descripción para que sea un análisis real? Esa descripción debe ser completa, detallada, sin ambigüedad. A eso puedo llamar yo análisis. En síntesis, ¿qué es el análisis? Es otra cosa que la descripción completa, detallada y libre de ambigüedad acerca de lo que el software debe hacer. Esa es mi misión cuando te dice hacer el análisis de un software. No tengo otro propósito. No me debería preocupar cómo el software va a funcionar. No me debería preocupar cómo lo voy a implementar o cómo lo voy a integrar. Solo me interesa esto. Es como que el analista asume que hay una tecnología perfecta, que ya serán los diseñadores, los desarrolladores que harán realidad. A ellos lo único que importa es entender qué es lo que el software debe hacer. No debería tener otra visión. Entonces, queda claro cuál es el propósito del análisis. Uno solo, muy claro. Me interesa escribir de forma completa, detallada, libre de ambigüedad, acerca de qué es lo que el software debe hacer. Si esto no se cumple, vamos a tener problemas, y eso vamos a conversar, por ejemplo, en la pregunta. Vamos con la segunda. En la segunda dice cuál es el resultado entregable que se genera en el análisis. ¿Qué colocamos? Uno de mis entregables va a ser que cuando pruebas con su respectivo resultado. Pues soy un analista. ¿Qué voy a entregar? Lo que podemos hacer es agarrar ese objetivo que hemos colocado y lo sacamos la palabra, la primera palabra. Pusimos la primera palabra de ese objetivo. Pusimos describirlo. Si yo saco la palabra describir y pongo lo demás, voy a estar frente a eso. Un resultado podría ser seguramente un documento en el cual va a estar SRS. ¿Qué es eso? Este nombrecito no lo estoy inventando. Lo estoy tomando de la tarea que ustedes están haciendo. ¿Se acuerdan que están haciendo la tarea sobre la tecnología de de software? Están haciendo web. En esa tarea, ustedes van a encontrar un acrónimo completo. SRS está en inglés. Pero esto no significa otra cosa que esto de acá: especificación de requisitos. ¿Qué es una especificación de requisitos de software? Lo que hemos puesto en el objetivo. Una especificación de requisitos de software es una descripción completa, detallada, libre de ambigüedad acerca de lo que el software debe hacer. ¿Qué va a haber acá adentro? Especificaciones de requisitos de software, eso es lo que va a haber. ¿Y cómo van a venir representadas? Pueden venir representadas de distintas maneras. Uno, tal vez texto. Dos, tal vez tablas. Y tres, lo natural, modelos. Modelos que seguramente van a permitir representar lo que el software debe hacer. Veamos un ejemplo. Ustedes conocen un diagrama de secuencia que están haciendo del primer examen parcial. Bueno, ese es el primer examen parcial. Si una pregunta, el diagrama de secuencia, ¿para qué se usa? ¿Para hacer análisis o para hacer diseño? Para ninguno de ellos. Yo podría hacer un diagrama de secuencia como parte de mi SRS, o lo haría acá en mi diseño. Y fíjense, esa es una respuesta muy indiferente y va a depender de la práctica de cada uno. Yo podría hacer un diagrama de secuencia en el análisis, sí. ¿Podría hacer un diagrama de secuencia en el diseño? Sí. Pero mi práctica me dice que el diagrama de secuencia yo siempre lo dejé para el
diseño, lo que no quiere decir que no lo pueda usar para hacer el análisis. ¿Cuál es la diferencia? Que el diagrama de secuencia en el análisis va a representar qué es lo que el software va a hacer. En cambio, el diagrama de secuencia en el diseño, ¿qué va a representar? ¿Cómo lo va a hacer? Son dos cosas muy distintas, pero el mismo diagrama. Lo que no quiere decir que va a ser exactamente lo mismo diagrama en el diseño y en el análisis. Pero el nombre del diagrama es. Entonces, en síntesis, ¿cuál es el entregable? Una SRS. ¿Qué es eso? Son documentos. ¿Qué hay en ese documento? Texto, tablas, modelos, generalmente modelos. ¿Qué modelos? No sé, diagramas de caso de uso, diagrama de comunicación, de secuencia, de estado, de tiempo, la diversidad de diagramas. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera? Tareas de actividades que se realizan durante el año. Bien, ¿cuáles son las tareas o actividades que se deberían realizar durante el análisis? Vamos aquí con la señorita, para cuando ustedes vean en su examen final. La mayoría de los exámenes finales siempre tienen esas notas, porque responden de esa manera. Yo no lo voy a tomar mal. Por ejemplo, yo les pregunto ahorita, denme tareas o pasos a seguir para hacer el análisis. A mí me pone realizar el modelo X, realizar el modelo Y. No son tareas. No es el desafío hacer un diagrama o hacer otro diagrama. Es el propósito. Si a mí me dicen, mira, voy a modelar la arquitectura del software, está bien, pero si alguien me dice, voy a hacer el diagrama del despliegue, no sé si me entienden. O sea, ¿por qué? Porque cada diagrama no me garantiza una determinada actividad, es como comentamos hace rato. Alguien me dice, voy a hacer el diagrama de secuencia, pero ese diagrama de secuencia alguien lo puede utilizar para hacer análisis o lo podría utilizar para hacer diseño. ¿De dónde van a sacar las tareas? Hace ratito lo hemos dicho y parece que no lo atención. ¿De dónde van a sacar las tareas? De los métodos de desarrollo de eso. En este caso nosotros conocemos, el más conocido es el proceso unificado. Si a mí me dicen, ¿cómo vas a hacer el análisis? Y voy a decir, mira, para hacer el análisis voy a tomar como referencia lo que dice el proceso unificado. Y según el proceso unificado, hay dos flujos de trabajo que me permiten hacer el análisis. El primer flujo de trabajo, captura de requisitos. El segundo flujo de trabajo, análisis. Para la captura de requisitos, ¿cuántas tareas plantea? 5. ¿Se acuerdan cuáles son? Esto, ¿no? Encontrar el caso de uso, detallar el caso de uso, estudiar el caso de uso, elaborar prototipos. Y las otras 4, análisis de arquitectura, análisis de clase, análisis de caso de uso, análisis de arquitectura. Entonces fíjense que no nos estamos inventando absolutamente nada, tampoco tengo que especular. Están ahí las respectivas actividades. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuáles son los roles o trabajadores que aparecen durante el análisis? ¿Alguien? Por lo menos va a aparecer el analista, ¿no? Por lo menos que va a aparecer el analista. Si vamos al proceso unificado, aparece el ingeniero de caso de uso, arquitecto de software, si van al club, ¿quién aparece? O sea, ¿quién será en el club el equivalente a un analista? El Scrum Master ni de cerca. ¿Qué es el Product Owner? Es un ingeniero de software que si algo sabe es la problemática que hay que resolver, que hay que tratar, hay que trabajar. Entonces, Scrum lo define como producto. En cambio, el Scrum Master, ¿qué es lo que hace? El Scrum Master es el tipo, en teoría, especialista en Scrum, porque los Scrum Master. Y es el que hace posible que el proceso de desarrollo que se aplique ahí se encuadre perfectamente con lo que es Scrum, es un facilitador para que Scrum termine aplicándose correctamente. En cambio, el Product Owner es la persona que en teoría ha pasado mucho tiempo con el cliente, por lo tanto, es quien entiende
bastante el proyecto y en el equipo de desarrollo lo tenemos siempre a él disponible. Tenerlo a él es casi como tenerlo al cliente, porque es distinto. Entonces, eso son la respuesta para esa pregunta número 4. Vamos con la 5. La número 5 decía que mencione ejemplos de defectos en un software que ya está en producción. ¿Dónde esos defectos se deban a que se trabajó mal en el análisis? ¿Qué pueden encontrar? Imagínense un software que está en producción, está funcionando, y puede presentar defectos. Y como cualquier desarrollador serio, cuando encuentra un defecto en lo que ha hecho, no lo resuelve ahí ya. No. Más allá de resolverlo, va a intentar saber dónde se ha originado ese defecto para que el futuro proyecto no aparezca algo similar. ¿No es? Es como es el dicho, uno se puede equivocar, pero equivocarse 2 veces con lo mismo. Ya no, pues esto no debería. Entonces, ejemplo, ¿qué podríamos mencionar? Eso, muy simple. Clásico ejemplo. El software funciona bien, una maravilla, pero no hace lo que el cliente quiere. ¿Puede pasar? Con ustedes es más probable que el día de presentación del primer parcial pase eso. Yo digo una cosa, usted me hace la otra. ¿Qué es lo que ha pasado? No es un trabajo correcto de entender. Y ustedes pueden estar asumiendo, pueden estar haciendo muy bien, sí, para lo que han entendido está bien, pero para lo que espera el cliente, no. ¿Y a qué se debe eso? Obviamente se debe a un trabajo ineficiente, incorrecto durante el análisis. De hecho, ¿cuál creen que es el error más caro que uno puede cometer durante el proceso de desarrollo? Los errores que ocurren durante la codificación, durante el diseño, durante el análisis, durante la planificación del proyecto. ¿Qué tipo de errores serán los que más caro cuestan al final? ¿Puede creer? Solamente van a ser estos errores que se introducen durante el análisis. ¿Por qué? Porque si el análisis no está bien elaborado, está incompleto, está incorrecto o simplemente es ambiguo, ¿de qué sirve un diseñador extraordinario? ¿De qué sirve el programador brillante? ¿De qué sirve todo? Vamos a terminar siempre entregando algo incorrecto, es decir, un producto definitivo. Entonces, con eso me imagino que queda mucho más claro a qué se refiere cuando hablamos de análisis. Como tarea, van a aplicar las mismas 5 preguntas, pero esta vez para responder al diseño. Es decir, lo mismo, las mismas 5 preguntas, pero desde el punto de vista del diseño. Eso va a ser en su casa y nos veremos aquí al martes para continuar comentando este tema. ¿Listo? Bien, hasta luego, jóvenes.